Bienvenidos a 4 tercios, el programa de cine de Onda Marina Online. Bueno, un día más que estamos aquí reunidos en este programita de cine. Efectivamente, ¿quién lo iba a decir? Muy buenas a todos. Has robado un poco mi frase, ¿no? La sorpresa porque sigamos aquí, Isma. Bueno, se la puedes ceder al compañero por un día, digo yo. Nos podemos turnar. Y yo pensaba que esto era algo del podcast, no individual. Yo soy muy egoísta. No, el saludo es de Nacho y la sorpresa es mía. Lo siento por sorprenderme. Bueno, ya que estamos, que hemos entrado un poquitito fuerte, os presento. A mi lado, como siempre, uno de los dos compañeros, en este caso nuestro ingeniero misterioso, Ismael, y a su lado, Sergio, nuestro historiador. Muchas gracias y aquí estamos una vez más. Sí. Vale, pues a ver, ¿qué tenemos hoy? En este caso, lo voy a decir yo porque si no me lo van a echar en cara. Son películas que he elegido yo que les han parecido duras a ellos, cosa que a mí no, porque son dos películas muy buenas, la verdad. O sea, cine de gángsters, en este caso. Más concretamente, ¿a cuál nos vamos a referir? Cara cortada. A ver, en mi defensa diré que ya tenemos preparado el siguiente programa y lo que me ha parecido duro son las películas del siguiente programa, no de este. Pero sí, hablemos de Scarface, 1932 y 1983. Eso es. Para poner un poquitito en contexto, yo creo que estas películas o las historias las tiene que conocer la mayor parte de la gente. En el primer caso, la de Scarface, 1932, habla sobre la ley seca. En este caso es Scarface, el terror de Lampa. Y habla un poquitito sobre ¿cómo se llama? Las mafias que había, en concreto una, no me acuerdo cuál es exactamente, porque sí que fue real, pero un poquitito eso, sobre las mafias del tráfico de alcohol. Sí, a ver, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la ley seca se aprueba en Estados Unidos en 1920, y digo en Estados Unidos porque no es el único país que aprueba una ley seca. Un ejemplo bastante curioso es Rusia. Rusia aprobó una ley seca en 1914 y después de 1917, cuando los bolcheviques llegan al poder, continúan manteniéndola porque, bueno, creen que el alcohol es algo feo para la sociedad, desde otro punto de vista que lo que creían los Estados Unidos, que lo creían desde un punto de vista bastante más, digamos, puritano. Pero al final se demostró el fracaso absoluto en ambos países, igual que en tantos otros, como por ejemplo Noruega. Noruega también lo intentó. Y lo que ocurre es que empezaron a surgir un montón de organizaciones clandestinas que tanto fabricaban el alcohol como lo distribuían. Lo que fue generando, obviamente, poco a poco, pues bandas que controlaban ciertos barrios y ciertos bares. Y esto muchas veces con la aquiescencia de la policía. La policía en muchísimas ocasiones sabía dónde se vendía el alcohol, obviamente, pero es que ellos también eran consumidores de esta sustancia. Porque sí, a ver, el alcohol es una droga, vale, lo sabemos todos, pero bueno, también es la cafeína y el azúcar, y el alcohol está muy imbricado en nuestra sociedad. Así que fueron principalmente los italoamericanos los que comenzaron a llevar a cabo este tráfico. Todos conocemos la mítica mafia de los Simpson, por ejemplo. Son italianos y vienen de aquí. Las grandes mafias de Estados Unidos vienen de este momento. Y también la fortuna de algunas de las grandes familias de Estados Unidos, como los Kennedy. Que después, sí, después muy demócratas, muy no sé qué. Y juraría que ahora mismo estaba uno por los republicanos intentando, Robert Kennedy Jr., creo que es. Pero vamos, que aquí ganaron platita. Y bueno, así yo creo que poco más, ya que introducimos un poquito el contexto. Son los años 30, por cierto, la película es del 32 y la ley seca acaba en el 33. Quizás tuvo algo que ver esta película, quizás no lo tengo muy claro y tampoco lo tiene muy claro nadie. Lo he buscado, pero no lo tiene muy claro. ¿Y por qué es importante la película? Porque la película empieza con un disclaimer, ¿no? Que podríamos decir un aviso, no es un aviso, sino es casi una petición a las autoridades para que intervengan en esta situación, ya que como dicen, esto es real. Yo no creo que sea real es decir, que sea real me refiero que haya ocurrido tal y como aparece en la película. Pero sí creo que es lo mítico que dice, sí, bueno, pero es verídico. Es decir, esto ocurre. Bueno, al final, no sé si es en estos años, porque las fechas me bailan un poquitín, pero todo el tema de la mafia de Al Capone también iba junto con la ley seca. No sé si iba por ahí y está haciendo una representación de lo que era eso. Al final, toda la violencia, las escenas de los crímenes de Al Capone
Sí, Al Capone es la Están persona. Sí, Al Capone es la persona que representa esta época. Y Al Capone es el más importante. Y de hecho, bueno, no sé si lo sabéis, pero después de todas las barbaridades que hizo Al Capone, incluido por supuesto asesinatos y bueno, crímenes bastante graves, al final se le pilla por evadir impuestos. Sí, Porque- sí, de Hacienda no escapa nadie. Eso es. Sí, se escondió también, pero es que al final llega Hacienda, llega el cobrador del frac, que en aquella época aún existía y nada, hay que pasar por caja. Es más, hay muchos delincuentes que a las autoridades les consta que son grandes delincuentes, que son de grandes grupos criminales y que al final quien les consigue pillar es Hacienda. Pero sigue pasando. El otro día leí un artículo de que estaban buscando a alguien por estar metido en un tema de drogas y funcionaba con criptomonedas y demás, y al final la persona que consiguió demostrar de dónde venía todo era de Hacienda, que le estaba persiguiendo por fraude fiscal. Es increíble, al final van a ser mejores detectives de policía los de Hacienda que los de la propia policía. Es que si algo hemos podido ver de todos los criminales es que Hacienda no escapa a nadie nunca, por una cosa o por otra. Siempre es, por lo que sea más, evadir impuestos, porque se les acaba descubriendo. Bueno, Hacienda es como la muerte, inevitable. Eso es. Que al propio Al Capone se le llamaba Scarface, ¿no? Pues eso no lo sé, la verdad. No puedo Creo que sí, porque también tenía un corte. No, a partir de una de las cosas tuvo un corte en la cara y sí que tenía el apodo como Scarface, pero que no le gustaba a él. Creo que Eso sí, es. era algo así, pero sí que tiene un corte bastante feo. O sea, que es directamente, estas películas están haciendo referencia directa a Al Capone. Sí, Y en estas películas podría ser. también se les, sobre todo en la segunda, creo que se le coge por evasión o se le trata de coger por evasión de impuestos, como Al Capone. Sí, joder, que la segunda sí. Pero bueno, igual nos quedamos primero en la primera porque... Sí, estamos avanzando demasiado rápido. Sí, después la segunda tiene bastante más tela que cortar, ya que qué buenas reimaginaciones son estas dos. O sea, qué buena reimaginación es la segunda película de la primera. A mí eso me encanta, lo hicieron súper bien, el trabajo de guión y es brutal. Bueno, esta es la primera película que analizamos en blanco y negro en el podcast. ¿Ya? Es verdad. Es verdad. La primera que es en blanco y negro. Sensaciones, ¿habéis echado algo en falta? ¿Os ha gustado? ¿No? O sea, yo te hablo desde el punto de vista de que la película es en blanco y negro, ignorando el resto. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Habéis echado en falta algo? ¿Veríais otra película en blanco y negro? A mí no me molesta que una película esté en blanco y negro. Sobre todo si es antigua o si lo hace el director aposta por visión del director, como es, por ejemplo, la lista de Schindler. Así que... O algo más moderno, por ejemplo, que se hizo en blanco y negro y además en formato 1:1, es la de El Faro. No sé si os suena. Sí, que está Robert Pattinson, juraría que era... Robert Pattinson con Dafoe, creo que es. Otro ejemplo que salió el año pasado es Pobres Criaturas, que sale en Emma Stone, y ahí la primera mitad es en blanco y negro. Sí. Bueno, pero eso es más artístico simplemente. Artístico. Bueno, algo representativo creo que también es. Pero mira, volviendo al hilo tuyo que decía si faltaba algo, si lo echaba en falta o eso. Yo la verdad es que estoy muy acostumbrado a ver pelis en blanco y negro porque me gusta mucho el cine clásico y me parece que tienen un algo ver esas películas, no por el blanco y negro, sino por la fluidez cuando las graban. Al ser analógico totalmente todo lo que usan, tiene una fluidez diferente a todas las películas y me encanta personalmente. No sé si os habéis fijado ahí. Yo sí que he leído que para hacer estas películas en esta época pues es todo mucho más continuo porque no hay la edición que puede haber ahora que tú etiquetas cada milésima de segundo si quieres. Tiene que ser todo mucho más continuo. Y esta película de 1932 tuvo muchos problemas con la censura, ya que en aquella época las películas tenían que ser aprobadas en Estados Unidos, no me acuerdo por qué. No sé si tú, Sergio, ¿sabes quién tenía que aprobar las películas? Hubo un momento, sí, que apareció una censura y un comité que era, curiosamente, de base católica. Digo curiosamente porque estamos hablando de Estados Unidos. Pero no recuerdo en qué año... Es que es muy reciente, o sea, respecto al 32 es muy reciente. Y de hecho no me acuerdo, no sé si estamos hablando del mismo comité o si sería otro. Sé que la última película sí que tenía cierto erotismo fue Lady Lu. Y justo después de esa película apareció ya... bueno, pues desde el gobierno de Estados Unidos aceptó que había que vigilar y había que censurar las películas porque, claro, estaban, ¿cómo decirlo?, corrompiendo a los niños. Eso no podía ser. Es que nadie va a pensar en los niños. Bueno, pues en este caso esta película tuvo muchos problemas a nivel de censura porque no acababan de aprobarlo
ya que las autoridades tenían miedo de que dejasen una visión muy buena de los maleantes, y en aquella época en Estados Unidos, como bien has mencionado antes, había un problema muy gordo con la delincuencia y las mafias. Entonces se tenía ese miedo a que la gente viera con buenos ojos lo que sucedía en la película. Por lo que tuvieron que esforzarse mucho los guionistas y los directores y todo el mundo que hizo la película en que realmente los delincuentes saliesen con muy mal aspecto en esta película, y especialmente Tony. Por eso ese final tremendo que tuvo, agónico y terrible. Pero ese final es muy representativo de quiero que todo sea mío y hasta el último momento quiero ser yo el que esté dirigiendo. Sí, pero por ejemplo acaba mal. No es como por ejemplo el Lobo de Wall Street, que al final acaba mal, pero no tanto, y dices, yo quiero ser como él. Sobre el Lobo de Wall Street hablaremos, porque la idea de la película no es la que la gente se tiene que quedar, y eso ya lo sabemos. Eso es, el Lobo de Wall Street. Mucha gente dice quiero ser como el lobo, pero a ver, el Lobo de Wall Street le pillan, es un criminal y realmente fracasa en todo lo que ha intentado. Efectivamente, pero lo que se tenía miedo al censurar la película era que no dejase esta película la sensación que te deja el Lobo de Wall Street, que tú sabes que es un delincuente, pero todo el mundo sale diciendo yo quiero ser como él. Pues eso era exactamente lo que se quería evitar. Ojo, porque pueden tener algo de razón, ¿eh? En que quizás hay cosas que hay que intentar evitar. Yo en general en esto sí que soy muy... Chico, es una película y ya está. Pero también es cierto que debido a la música y debido a que nos está llegando desde Hispanoamérica y debido a muchas veces las películas también que se están haciendo con latinos protagonistas, por ejemplo, pero cierto tipo de latinos, narcotraficantes, y aquí Narcos seguramente ha tenido mucho que ver, se está volviendo a poner de moda entre los jóvenes un cierto aspecto narco. Sí, sobre todo la vestimenta. De hecho se llama en las mujeres Moth Wife. Wife. Pues sí, en plan, pues por ejemplo, abrigos como de piel muy grandes, que no tiene, o sea, hay unas imágenes casi de telenovela. Pero es que siempre remiten a que eres la esposa del narco. Bueno, no hablemos ya encima de toda la objetivización que están metiéndose sobre ellas mismas. Pero sí que está empezando a ser un poco preocupante. La verdad que me dejas un poco asustado, y a la vez, pues a ver si sale dentro de poco una serie exitosa sobre ingenieros. Y que se genere un hilo nuevo de moda que es Engineers Move o algo así. Sí, algo así estaría bien. La vestimenta. Sí, estaría guay. Yo lo apruebo. No sé yo si cómo sería la vestimenta ahí, con el mítico peto de trabajo para las mujeres y para ti un traje, ¿no? Algo así, no sé muy bien cómo iría eso. No sé muy bien cómo se visto en los ingenieros, pero algo así debe ser. Pero bueno, vamos a la película, ¿no? Yo creo. Sí, volvamos. Vamos a hablar un poquitín, si os parece, sobre esa primera escena, esa maravillosa escena que ya nos pone en contexto con el juego de sombras, con el silbido, cómo empiezan las guerras de las bandas en estas cosas, cómo se usurpan el poder unas a otras, y sobre todo, lo que se representa muy bien en estas pelis es que en estos aires, en estos ámbitos de... ¿Cómo decirlo? De delincuencia, la vida vale nada y al mismo tiempo es lo que más vale. Me voy a explicar. Tú matas a un jefe de una de tus bandas y coges el poder suyo. Pero de igual forma puedes matar a uno de sus trabajadores para dar un mensaje. Es esa dualidad que se presenta siempre de... La vida no vale nada porque se matan unos a otros permanentemente, y al mismo tiempo lo es todo porque la vida de alguien representa todo el poder. Sí, pero yo me gustaría volver un segundito a lo que has dicho de la primera escena. Sí, es verdad, qué brutal es. Cuando se abre la puerta y únicamente se ve la sombra de la persona que va a asesinar a otro de los jefes de las mafias, porque es el momento en el que están empezando, es el momento en el que empieza la pelea de bandas, ¿no? Y cómo simplemente ves la sombra con sombrero y va silbando hasta que llega hasta estar delante del otro, saca el arma. De nuevo, todo esto solo se ve la sombra, dispara y se va. También creo que es importante que acaba de inventarse el cine sonoro. Entonces están experimentando con el sonido y cómo el sonido nos puede afectar. Y voy a decir una cosa. En aquella época que estaba empezando, se alcanzan unas de las cumbres del uso del sonido para mí. Porque esta escena es muy semejante a la escena que introduce El vampiro de Düsseldorf, del director Fritz Lang, que también jugaba muy bien con los silbidos, que curiosamente también el asesino en esta película silba, y después con los silencios, con cómo, vale, sí, es decir, él es el primero que se da cuenta, que es un año anterior además a Scarface,
él es el primero que se da cuenta en que, vale, el sonido me permite hablar, me permite cantar, porque muchas primeras películas con sonido son musicales, pero a la vez me permite también la ausencia del mismo y lo que significa la ausencia. Así que es absolutamente maravillosa, es una película genial y mira, igual un día os digo de verla. Sí, Pues, sí, yo encantado. Yo te voy a dar la razón en una cosa y es que el juego de los silencios es algo clave en cualquier ambientación musical de cualquier película. Y voy a decir más, yo las películas que más he disfrutado son aquellas en las que juegan con los silencios de manera extraordinaria. Creo que un ejemplo que hemos tratado en este podcast era La delgada línea roja, que ahí juegan con los silencios bastante bien y tiene una banda sonora bastante buena. Sí, yo también me acuerdo de esa película y me acuerdo además de lo poco que sé yo de bandas sonoras. Encima es que es verdad, yo me quedé con los silencios diciendo, qué buenos. Que dos cosas, Ismael, por cierto. Una, ese programa que hemos hecho de La delgada línea roja, ¿dónde lo podemos escuchar? Pues lo podemos escuchar en iVoox, en Spotify o en YouTube, donde prefieran nuestros oyentes. Eso es, ahora ya lo tenemos en la mayoría de las plataformas. Y la otra cosa que te quería decir es, ya que estamos hablando del tema de los silbidos, de los sonidos, de cómo se introduce, si nos puedes hablar un poquitito, pues eso, de la banda sonora, de lo que tiene o algo más en profundidad sobre esto. Pues la verdad que es una película muy curiosa y es que no tiene banda sonora. Solamente aparece música en los créditos iniciales, en los créditos finales y canciones. Aparece alguna canción en algún sitio que tiene que haberla, como pueda ser, creo recordar, en algún pub o en algún bar que había música en directo o que había música de ambiente. O sea, me acuerdo del que había ahí, estaban tomando copas y que había música, pero ya está, no tiene banda sonora. Y la verdad que sí que es verdad que hay algún momento en el que igual la echas un poco en falta porque estamos muy acostumbrados a tener esa sobreestimulación musical, sobre todo de estos tiempos, que es saber quién suena más, sonar todo el rato. Y igual justamente por eso yo la he echado un poco de menos en algún sitio, pero tampoco falta mucho a lo largo de toda la película, ya que, como ha dicho Sergio, sí que se juega todo el rato con los sonidos y está bastante bien. Digamos que aquí un poco más el juego es, más que con la música, con el sonido. Pues ¿sabéis qué? Que yo no me di cuenta de que no había en ningún momento banda sonora, la verdad. Yo sí, y no la eché en falta en ningún momento. Digo, es que está tan bien hecho, o sea, que al final, al no tenerla, sí que son muchas escenas que van juntas, eso, juegan mucho con los silencios. Y yo lo pensé en un momento, digo, pero si no ha sonado música en ningún sitio, o sea, en plan para ambientar, pero dije, me da igual, quiero continuar viéndola porque me está gustando. Sí, yo estaba pensando, bueno, a ver cuándo llega lo que tengo que analizar. Bueno, no tengo nada que analizar. Bueno, pues ya está, no hay. También se puede analizar la ausencia de música, tal y como se ha demostrado. Sí, efectivamente. Al final el juego de los sonidos es lo importante de esta película. Que ojo, que yo creo que es hasta más complicado. Sí, es... Normalmente las cosas cuando se escuchan sin música hoy en día muchas veces resultan aburridas y no son capaces de transmitir emociones, pero esta película es lo que dice Nacho, no es aburrida incluso sin música, lo cual me parece algo alucinante. Eso es. Sin música y en blanco y negro. Y además, era, no sé si recuerdo mal, 1 hora y media, 1 hora 40 de película, que para esa época es mucho. Es muy largo. No solían durar más de 40-60 minutos esas películas. Alguna de 80 y por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto. Pero eran muy cortas. Ojo que antes en el cine mudo las películas duraban lo que querían, ¿eh? Me acuerdo del Nacimiento de una Nación, que me la vi, y eran 3 horas y pico. Claro, al final la mitad de la película es el texto de lo que están diciendo, o bueno, de lo que está ocurriendo, no, sobre todo de los diálogos de lo que están diciendo. Entonces, claro, ahí te comes mucho, pero luego hay una película que es de Napoleón de 1917 o 18, algo así, que dura 5 horas. Con sus buenos descansitos, ¿eh? Hombre, eso es algo que tendríamos que volver a poner en el cine. Si es 1 hora y media, no. Pero a partir de 2 horas, a mí me parece genial que haya un descanso de 10 minutillos en la película para ir al baño, yo qué sé, salir a tomar un poco el aire. Si alguien fuma, que salga a echarse un cigarrillo, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando vi Avatar, cuando se estrenó la primera parte, en mitad de la película, al menos en donde yo la fui a ver, en aquellos cines, sí que hicieron descanso a mitad. Pero ya es la excepción, ¿verdad? Sí, No, sí, es sí, la sí. excepción. Es la única película en la que yo he ido que ha habido descanso. Y no es la más larga la que he ido, porque, por ejemplo, creo recordar que el Lobo Wall Street dura más que Avatar 1. Sí, y yo creo que sí. Sí, a ver, si Avatar 1 eran casi 3 horas, pero luego el Lobo de Wall Street son 3 horas y pico.
Y bueno, y todos hemos visto alguna película de 3 horas y pico en el cine que no sea ninguna de esas dos, vamos. Sí, y sin hacer tampoco. pausas y sales reventado. Yo salgo reventado. Sí, además del que. cine. No sé, yo creo que ese espacio en medio, ¿no? Te da también para charlar un poco con los que estés viendo la película. O incluso con otra gente, ¿no? Si estás solo o si te apetece, pues comentar un poquillo, ¿sabes? A mí sí que me gustaría que volviesen los descansos en el cine. Pero bueno, la verdad es que se nos come el tiempo y casi no hemos hablado de la película. Aunque admito que yo tengo un problema y es que no quiero hacer ningún spoiler de esta. Me gustaría, creo que es una película que todo el mundo puede ver. Da igual lo que te guste y lo que te deje de gustar. Es decir, a ver, Es que yo no garantizo que te vaya a gustar, pero. Va a ser un poco complicado. A ver cómo lo podemos hacer para hablar sobre esta y luego con la reinterpretación. Si podemos comentar de aquí algunos de los puntos claves que se van a ver luego que son importantes para la trama. Yo, por ejemplo, un punto muy importante de esta película, y me corregí si no creéis que es así, es la subida y la caída de la ambición de Tony. Se llama Tony también, que no me acuerdo, ¿no? Sí, Tony. Tony Camonte. Tony Camonte, que son los dos Tonys, que se ve claramente cuando desafía a su jefe, cuando ve el cartel de The Wall is Yours, que bien hemos puesto ahí esta vez, y luego cuando empieza a irse a dejar de controlar todo lo que puede. Otro de los puntos importantes, como me comentabas antes, Sergio, de empezar a grabar, es la chica trofeo, lo que representa el cambio de poder de un jefe a otro, en este caso, cuando se la lleva. Y no sé si tenéis algún punto más que sea clave. Yo el guión lo resumiría como una tragedia shakespeariana. Porque tienes el ascenso del héroe. A ver, no es un héroe, pero entiéndase. No es un viaje como completo del héroe, en este caso. No es un viaje. No es un viaje completo del héroe, porque en guión la tragedia no puede ser un viaje completo del héroe. Ya que el héroe debe morir porque nunca puede haber vuelta al inicio llevando lo que ha ganado, digamos, el nuevo conocimiento, el nuevo objeto, lo que sea. Entonces, pero es como en Shakespeare, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Hamlet, esta película. Es decir, tienes, pues empieza siendo alguien más o menos importante, pero luego llega el ascenso. Hamlet, de hecho, llega a ser rey, y este hombre pues llega a ser, algo de spoiler hay que hacer al final, llega a ser el jefe de la banda criminal, derrocando, ¿no? Destronando, podríamos decir, al antiguo jefe y llevándose a su mujer, que ya le había hecho ojitos desde el principio, porque aquí las mujeres, como en la película de 1983, representan el estándar de belleza que se consideraba pues la mujer más bella. Y a mí, mira, esto sí que me ha gustado, ¿no? Comparar las dos físicamente, y a ver, no tanto físicamente, sino el estilo, más bien me refiero, y sobre todo en el pelo, se ve muy, muy bien en el pelo. Y después tienes la caída, tienes también siempre el buen compañero, ¿no? Que algo feo también le pasa al buen compañero. Eso sí que yo creo que es mejor, ¿no? Y la hermana. Y también siempre tenemos el patrón de la hermana pequeña, que no tiene padre, por lo tanto es él quien la tiene, siente que la tiene que proteger, pero claro, no es protegerla, es realmente de una forma tóxica. Es una obsesión por la hermana y la propiedad que él siente por su hermana. Sí, por decirlo así. Sí, totalmente. Sí. Y sobre todo, pues, para con los hombres, ¿no? O sea, mi hermanita, aunque sea mayor de edad, nada de salir ahí a bailar con hombres, nada. Tiene que ser, pues, una señorita, muy pulcrita ella, y tiene que ser como cuando analizábamos Pesadilla en Elm Street y Viernes 13, las protagonistas, que tienen que ser ellas muy virginales, ¿no? Pues así tiene que ser mi hermanita. Eso es. Bueno, una cosa muy graciosa que ocurre con las mujeres del jefe en ambas películas. Es verdad que en la segunda película, en la remasterización, hay muchas cosas que son literalmente iguales que en la primera. Y está hecha apuesta con las mismas frases, con los mismos puntos, con las mismas comas y con lo mismo todo. Y eso está muy bien porque hay momentos que son muy icónicos y que ¿para qué vas a cambiar algo que ya está bien? Que ya es inmejorable. Y una de esas cosas es que siempre ponen a la mujer del jefe, en este caso en la primera sería a Poppy, pues acicalándose o haciéndole las cejas o cambiándose de ropa. Y es algo que da mucho juego entre las películas. Siempre dicen, ¿dónde la tienes que pillar? ¿Entre se cambia y se cambia de ropa o qué? Claro, Sí. Es que al final es una mujer que su única valía es el físico en estas películas. Eso es acompañar al jefe, porque ya lo diremos en la siguiente película, cuando entremos en la siguiente de Scarface, pero hay una frase muy icónica de esta película que habla exactamente sobre las mujeres. Bueno, habla sobre todo el proceso de conseguir mujeres dentro de este mundillo. Pero de esta, del 32, ¿veis algo más que sea importante, algo que se nos haya quedado, por ejemplo? ¿Alguna relación más? O, si queréis, podemos pasar ya hacia la siguiente.
a ver, a mí una cosa puntual que me llamó mucho la atención, quizás sea por la época en la que vivimos, pero me sobresaltó en un momento en el que había un debate un poco público, querían hacer que el debate fuese un poco público sobre la delincuencia, si la policía tenía suficientes medios para luchar contra las bandas criminales o no, y era que le estaban increpando a un periodista, al director de un periódico, que estaba todo el rato poniendo en la portada y en el periódico, redactando que no paraba de haber crímenes en la ciudad y que eso lo iban a leer los niños, que se iban a asustar, que iban a coger malas influencias. Y con la razón y hablando razonadamente, les echaba en cara que eso es culpa del gobierno, que o bien no hace las leyes correctas que puedan aplicar la policía, los jueces, o no da los medios correctos a la policía, y que con el gobierno somos todos y que tenían que actuar ellos y ser autocríticos. Pero que quien no podía ser la culpa era la persona que estaba hablando de lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo, hoy ha pasado esto, y esto es un dato, esto es objetivo. Y me llamó mucho la atención que eso fuese un periodista, porque a día de hoy eso no pasa. Sí, yo también tengo opiniones duras con la mayoría de periodistas de la actualidad. Sí, la verdad es que es la mítica cuestión, ¿no? De si dar y si informar de algo que está ocurriendo y darlo visibilidad, igual es malo. Es decir, igual es mejor no informarlo que informar sobre ello y no darle visibilidad. Esto ocurre mucho, sobre todo en las guerras, ¿no? Cuando una guerra se iba perdiendo, ahí no se informa de que realmente se está perdiendo, y en cambio pues se dan siempre pues noticias positivas, o incluso las noticias positivas del bando contrario tú lo marcas como si fuera pues el último coletazo y a partir de ahora llegará la victoria nuestra. Esto que estoy diciendo lo vi en un periódico del 37 de Cantabria, cuando estaban invadiendo las tropas franquistas ya aquí en la campaña del norte, 37-38, y se me hizo muy curioso. Bueno, si nuestros oyentes están más interesados sobre esto, pues pueden ver el podcast donde hablamos de Buenos Días Vietnam, en que se puede ver esta censura en la propia película de Buenos Días Vietnam. Sí. Eso es. Que es muy importante. Pues Nacho, si me dejas un segundito, yo voy a añadir lo último. Sí, claro. Me gusta mucho también cómo lo que reflejan las armas en la película. Porque las pistolas, cuando disparan, son muy individuales. Pero lo que tienes al final es una metralleta. Entonces hay muchísima diferencia entre las pistolas, que a ver, al final son armas pues con menos balas, que no tienen tanta cadencia de disparo, ¿no? Bueno, pues al final una pistola es más casi para matar a una o dos personas, mientras que al final se ve la metralleta, y la metralleta representa como esta escalada, yo creo que tanto de la locura del personaje como de la violencia que lleva a cabo. Y ahora lo vamos a enlazar, bueno, lo enlazo yo con la película de 83, porque aquí también ocurre. Y yo creo que gran parte de la gran violencia que hay en la película de 83 se ha reflejado por esto, porque ya no usan pistolas, estamos hablando del 83. Aquí desde el principio hay metralletas. Sí. Y al final de todo lo que hay es un lanzagranadas, más o menos, que va acoplado a una de las metralletas cuando dice la mítica frase de "Say hello to my little friend". ¡Pah! Eso es. Así que es algo que a mí se me hizo muy curioso, ¿eh? Y creo que de nuevo también lo capturaron muy bien en la del 83. Y vamos a ella. Partiendo de esa base, lo que hemos dicho antes, es una magnífica reinterpretación, porque como ha dicho Isma, las partes clave de la principal película se mantienen tal y como son, se mantienen las frases, se mantiene ese poder que esas frases tienen dentro de la película del 32, esa idea de ascenso y caída del personaje, de ascenso al poder y caída hacia la locura, ese permanente sentimiento de querer dominar todo, porque no es que, o sea, esa ambición por dominar, está mucho mejor explicado así. Y ya se puede empezar a ver desde dónde viene ese personaje, cuál es la historia previa de, en este caso, Tony Montana, que es un anagrama, si no me equivoco, del otro, ¿no? Bueno, un juego de palabras, Tony... Sí, ¿Cómo no era? es... Del primero, Tony... Camonte. Tony sí, Camonte. Ambos tienen algo que ver con montaña, ¿no? A ver, no hablo italiano, pero Camonte, sí. Ahí tiene un monte por ahí metido, y Montana, ¿no? Pues de montaña, o incluso del estado de los Estados Unidos. Que en este caso, Sergio, ¿nos puedes decir algo de el trasfondo de este personaje y situacionarnos históricamente en lo que pasa? Porque tiene que ver con los políticos refugiados de Cuba de Castro, si no me equivoco. Sí, aquí nos trasladamos desde Nueva York, que es la primera, y... Bueno, ¿era Nueva York o Los Ángeles? Corregidme un segundo. Creo que eran Los Ángeles. Igual era Los Ángeles. No, era Miami, no era la Florida. No, Miami es en el 83. Es que yo creo que tampoco lo dejan nunca claro.
Yo creo en la primera película, ahora que lo pienso, ¿eh? No, no es en la primera, no es Nueva York porque dice que Nueva York lo lleva alguien más. Ellos no están en Nueva York, creo que están por Florida, por Miami, algo por ahí. No lo sé, yo no lo tengo claro, pero no lo veo relevante. Yo tenía, la verdad. bueno, yo tenía constantemente la sensación de que era algún sitio de la costa este, tipo Nueva York, pero bueno, igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual sería Chicago, que es mítico sitio donde siempre hay un montón de delincuencia y un montón de bandas liándola. Bueno, sí, encima fue en Chicago lo de Al Capone, así que sí, quizás fue Chicago. Podría ser, sí, sí. Pero bueno, pues esta ya nos trasladamos a Miami, porque pasamos de los italoamericanos a los grupos, a los latinos, digamos. Caso cerrado. No, por favor, no. La jueza, ¿cómo se llamaba la jueza? La jueza, la doctora Polo, La doctora Polo, madre mía, no, eso... Buah, que también está en Miami, es increíble. en la Florida. Es que Miami es más latino que americano. Sí, O sea, sí. Miami por población se podría independizar mañana y nadie lo notaría. Pero bueno, nos trasladamos, ya que en Estados Unidos ha sido curioso, porque a lo largo de la historia lo que hemos tenido son ciertos grupos que por causas materiales y por el contexto en el que estaban metidos han sido siempre más propensos a concentrar el número de delitos que se suelen generar. Por ejemplo, los primeros fueron los irlandeses. Esto es en la película de Gangs of New York, está bastante guay. Y luego tenemos los americanos en los 30 y bueno, vamos avanzando y llegamos en los 80, ya lo empiezan a concentrar los latinos debido al narcotráfico, que ya en los 80 ya estamos hablando, ¿no?, de la época de Pablo Escobar, estamos hablando de los grandes cárteles de Colombia, no tanto aún los de México, por cierto, que los de México vendrán más a finales de los 80 y de los 90 y son los que ahora están llevando de cabeza a Estados Unidos, porque son los que están produciendo el fentanilo y se lo están venga ya a meter a los estadounidenses. Pero el protagonista en concreto es un refugiado político cubano. Bueno, a ver, realmente no es un refugiado político. Sí. Pero él dice que es un refugiado político para entrar dentro de Estados Unidos. Ya que lo menciona, Jimmy Carter dijo: aquí libertad para todos. Y entonces fue un momento en el que muchísima gente de Cuba, que ya llevaba décadas bajo el régimen castrista, pero es que el régimen castrista cada década ha ido a peor y sigue yendo a peor. Así que realmente cada vez había más y más emigración desde Cuba. Y pues está en este contexto. Desde el principio tiene un tatuaje que nos deja entrever que quizás es parte de una banda, pero luego no parece que vaya a ser de la banda de la que va a formar parte. Es un poco raro. Deja claro que ha tenido siempre ciertos negocios turbios, pero parece que se separa de Cuba. Hombre, No sé. hay un momento cuando va a visitar a la madre por primera vez que él le dice que si sigues con lo de las bodegas y con las lavanderías, yo entiendo que era por atracos, pero el tatuaje, lo que se ve en la mano es un corazón con una horca. Y le dicen que si era un asesino a sueldo, básicamente. Y no lo niega, pero dice: no, hombre, no, eso no es de eso. Eso es otra cosa. Es algo que en la película no se resuelve. No, la verdad es que empieza así y encima el policía le pregunta, porque al principio está en la aduana, ¿no? Y de hecho de la aduana le dice: bueno, pues ahora vas a entrar a Estados Unidos y le mandamos a Free City. Y Free City, no, que Free es libertad. Resulta que lo que es un campamento de refugiados. Es Freedom Town, ¿no? Ah, Freedom Town. Sí, Freedom Town. Perdona, sí, quizás era Freedom Town, pero bueno, libertad. Sí. Y entonces lo que es un campamento de refugiados ahí rodeado de vallas en el que están venga a meterles y vamos, es un tratamiento inhumano. Pero bueno, que en los últimos años también estaban metiendo en cárceles a niños inmigrantes. Así que quiero decir, Estados Unidos es algo que... Sí, Estados Unidos sigue en su línea, la verdad. Pues Perdón, sí, iba a decir que nada ha cambiado. sí, eso es. Yo, siguiendo un poco comentando el principio de la película, lo voy a comparar con el principio de la primera y creo que esto no es ningún spoiler porque son los primeros 5 minutos de la primera película. En la primera película se ve cómo detienen a Tony. Y en la segunda no, en la segunda ya directamente aparece, nos le presentan en comisaría. Y esto es algo muy, que marca mucha diferencia y que aquí la primera película, la película del 32, adelanta por la derecha de una manera brutal a la segunda, en este punto, en que se le ve cómo detienen a Tony, está en una barbería y se muestra la chulería que tiene Tony y presenta muy bien qué personaje es, cómo es, qué es lo que se espera de él, qué no. Y esta presentación es algo que no ocurre en la segunda, y porque en la segunda ya simplemente te demuestran dónde está, ¿no? Pues que es un tío un poco importante, que la gente le pregunta alguna cosilla, pero no te muestra esa personalidad que tiene. Bueno, lo veo un poco diferente. O sea, tú en la primera ves que es un delincuente porque le ves cómo interactúa con el policía y le dice: ¿qué estás haciendo esta vez? En la del 32. En la película nueva, en la del 83,
Lo que pasa es que tienes que entender que él es un delincuente porque en la historia de los policías lo que les cuenta les miente todo el rato. Y luego eso se ve más claramente cuando van en el autobús junto con su compañero Manny, que es su escudero, vamos a decirlo así, porque en las dos películas hay un escudero siempre, está el principal más el escudero, y le dice, ¿has dicho lo que te dije yo, que trabajabas en sanidad? Y dije, no, les dije que era un sanitario, que era un sanado o algo así. Sí, que trabajaba en sanitarios, o sea, que trabajaba limpiando retretes y todo esto. Que estabas en un sanatorio. Pues ahí se les ve que ya desde un principio mienten. Y en ese momento dice, bueno, tú no te preocupes que ya nos contactarán para darnos el primer trabajo. Pero yo no voy por ahí, yo voy más en la actuación, en el carácter del personaje, en todo lo que se muestra sin palabras, que en la actuación de Al Pacino no se muestra, y sin embargo en la actuación de Paul Mooney, en esos primeros 5 minutos sí. Y no solo eso, sino que si lo juntamos, yo estoy de acuerdo, porque si lo juntamos en la del 32, si lo juntamos con esa primera escena de la sombra, que lleva el sombrero puesto a la sombra, y después, al corte, le ves a él con sombrero también, ya dices, no sé si es el mismo, porque luego, a ver, todo el mundo usaba sombreros, y luego hay otro con sombrero, que es el amigo, básicamente, el escudero, ¿no? Pero ya como que te hueles algo. Ya al menos tienes esa sospecha de decir, yo creo que sí, pero no lo tengo claro. Yo estoy de acuerdo, para mí es bastante mejor la presentación del personaje de la película del 32. Ahora bien, después lo que comentaba de la violencia es mucho más burro desde el primer momento Tony Montana. Sí. Para empezar, el primer trabajo que tiene es matar a un político excastrista en Freedom Town. Y después, gracias a eso, le sacan, ya puede entrar, ya consigue los papeles, entra legalmente a Estados Unidos y empieza a trabajar en una cocina de un barucho. De un food truck. Sí, era... En este caso, de un bar, esos de típico bar de esquina para comer algo a la salida de trabajo de esos años. Cubano, por supuesto. Eso es. Que estaba enfrente del Hotel La Habana, que era un hotel muy lujoso, y ellos veían, ¿no? Desde la caravana, pues esa vida lujosa que estaban llevando los estadounidenses, mientras que ellos estaban partiendo el lomo y no estaban consiguiendo nada. Y aquí entro en el tema de esta película, que es el sueño americano. Esta película sí habla del sueño americano, pero habla del sueño americano que realmente una persona que llega a Estados Unidos puede alcanzar en los años 80. Y sobre todo encima ya, cuando está inserto dentro de unos contextos delictivos, pues sobre todo con los cárteles, probablemente, de nuevo, nunca se deja claro, ¿no? Pero seguramente algo tenía que ver también con la droga en Cuba. Así que es una crítica muy fuerte al sueño americano. Y lo que está diciendo es, no se puede alcanzar el sueño americano siendo legal y trabajando mucho, porque es lo que estaba haciendo. Estaba trabajando mucho y lo único que podía hacer que era mirar a los demás. Pero una vez se mete dentro de la delincuencia, es capaz de alcanzar el sueño americano y no solo alcanzarlo, sino superarlo por mucho. Yo es que creo que no va tanto por ahí en este sentido. Es decir, el sueño americano no creo que sea yo puedo trabajar mucho, o sea, si trabajo mucho, voy a conseguir todo lo que quiera. Yo creo que no es así. Lo que representa es, si yo consigo hacer lo que la gente quiere, todo tiene un precio y yo puedo alcanzar todo lo que quiera. Que en este caso va más por ahí. Pero Entra dentro de la delincuencia por el hecho de que es el mundo en el que se maneja él. Ellos ya iban con la idea de hacer los trabajos que hacían en Cuba, pero en Estados Unidos. Y piden más. Y sí, se ve en esa escena. Pero yo creo que lo piden también por eso, porque ya están en la caravana trabajando y está muy asqueado, sobre todo Tony. Tony está muy asqueado, el amigo un poco menos. Pero, o sea, sí que América vendía con que si ibas allí trabajabas duro, ilegal. E ibas a escalar y vas a conseguir tu casa en los suburbios con una princesa iba a decir, una mujer preciosa que se quedaría en tu casa cuidando de tus hijos. Y que después, bueno, lo que son los Simpsons. Los Simpsons de hecho parodian también es que los 80 es el momento de parodiar el sueño americano, porque después de la crisis del petróleo pues ha visto que el sueño americano sí existió, fue 50s y 60s y ya está. Perdona, Isma. Yo creo que no. Yo aquí estoy con Nacho. Cuando estaba Tony de limpiaplatos, sí que estaban esperando ambos, él y su amigo, a que fuese a contactarle un pavo para hacer ya negocios sucios y ya ahí ascender. Pero yo creo que en ningún momento la intención de Antonio, era hacer el sueño americano trabajando duro y ya está. Yo creo que nunca se le pasó por la cabeza el ser honrado. No, bueno, yo no digo que fuera su intención, ¿no? Digo que la película lo critica. Sí, digo, sí, es sí, a lo que me refería. La crítica sí que está ahí y muy dura. ¿Le podemos llamar Antonio el Montañas? Sí, por favor. Sí.
Y yo quiero hacer un pequeño apunte sobre el sueño americano, que es una expresión que he oído hace un par de días, además que me ha encantado, que es la pesadilla americana. Lo han cambiado totalmente, porque ya es inalcanzable, básicamente. No, a ver, bueno, joder, lo que se quiere. Eso sería muy complicado, ¿no? Pero sí, si entras ya sobre todo esto, mira, por si algún oyente lo quiere saber, esto sobre todo lo ha trabajado un francés que es Thomas Piketty. Y Thomas Piketty está demostrando que hoy en día las clases americanas son estamentos. Ya no hay movilidad entre clases. Tú tienes dentro de tu contexto de clase, quizás sí que puedes subir un poco o bajar un poco, depende. Pero vamos, que ya se ha vuelto estamentos. Pero bueno, ya. Esto no voy a ponerme. Lo puedo buscar para un programa diferente, buscar alguna película que hable específicamente sobre la inmovilidad del ascensor social dentro de las artes, que es lo que se usaba antes para subir de categoría y ahora es imposible si no eres hijo de o conocido de. Justo el Faro, ¿no? Que hemos comentado antes. Yo creo que el Faro tiene... Algo por ahí tiene. Tiene esa parte, aunque es que es demasiado críptica, quizá. Seguro que también hay alguna película sobre el sueño español. Sí. ¿Todo lo sepa ella? ¿Es el sueño español? No. Amanece que no es poco. Ser funcionario. Ah, pues sí. Hombre. Pues sí. Mira, no lo había pensado yo, pero sí. ¿Cuántos millones de españoles se preparan durante años para ser funcionario? Yo creo que nadie más en España lucha por algo en concreto en esa cantidad. Aquí uno. ¿Ya? Aquí uno de ellos. En el podcast ya somos un 33. Un tercio. Pero, sí, la verdad es que sí. Mira, yo no lo había pensado así, pero te voy a dar toda la razón. Si quieres, vamos a continuar un poquitito con la peli, porque vamos a hacer alguna de las similitudes. En este caso ya, Tony, después del primer trabajito que se lía con los colombianos, ya se le ve la sangre fría que él tiene. Sobre todo yo creo que la parte de este personaje viene porque y lo recargan mucho, que ha trabajado en el ejército, entonces es muy insensible hacia la violencia en general. Y ya se puede ver cómo su chulería va directamente con el jefe suyo, cuando le da la droga y le da el dinero. Y dice, el dinero es un regalo que te estoy haciendo yo. No es por el trabajo que tú me hayas dado, es un regalo que te doy yo a pesar de la vida de un amigo mío. Y sí. Ahí el jefe es cuando ya le dice, si trabajas así, puedes conseguirlo todo. Bueno, que no era amigo suyo. Eso se lo inventa, yo creo, para dar un poco de pena. Pero realmente son otros dos. O sea, el trabajo lo hacen 4, Tony, el amigo, y otros 2 que les meten ahí pues sí, porque necesita más gente para hacer el trabajo, porque es peligroso. Y de hecho, bueno, que le matan con una motosierra. Al que matan. Y a Tony están a punto de matarlo y aún así estaba callado. Sí, aún así él no abrió la boca. Eso es. O sea, que ahí se demuestra que no solo es peligroso, sino que además es fiel y leal, pero a sí mismo. Frío y calculador. También, o sea, y por eso mismo no soporta. Yo creo que le sienta mucho peor a este Tony Montana la traición que le hace el jefe, ¿no? Es que es muy complicado hablar sin spoilers aquí, pero yo siento que le sienta. Le sienta. ¿Has visto que ahí? Me parece que le sienta mucho peor. Me has movido de la silla. Que a Tony Camonte. Que al de la del 32. Yo no sé si opináis lo mismo, pero a mí me parece. Al menos el actor transmitía mucha más rabia igual. Sí, este segundo Tony es mucho más rencoroso y mucho más rabioso en el momento de la venganza. No tiene nada que ver al primero. Pero yo creo que en esta parte hay un cambio. Hay un cambio hacia la locura, mucho más loco. No por el hecho de que la rabia que él siente, sino porque Tony Camonte, en teoría, no le vemos drogarse nunca en la película, pero aquí a Tony le vemos meterse dentro del mundo de las drogas y ya hacia la parte de la traición. Esa misma noche que le pasa, ya lleva una cantidad de farla encima para tumbar a 2 caballos, podría decir yo. Una cantidad de alcohol increíble, porque nunca se le ve tomar nada más que alcohol y cocaína. Entonces, yo creo que la locura de este personaje viene tanto por ahí. También la cantidad de poder que manejan es bastante diferente para las épocas. Quiero decir, Tony Camonte, en su época, la gente es más correcta durante toda la película que aquí. Son más caballeros. Tony Camonte es como más caballero, mientras que Tony Montana está como más loco. Sí, son otros estilos, la verdad. Se nota ahí también la época, ¿no? Al final, una vez de los 30 y tenía toda esta censura que tenían que esquivar, y otras de los 80 que aquí en aquella época se puede hacer lo que te diese la gana prácticamente en el cine, así que para adelante. También en los años 30 había una elegancia en la sociedad que en los años 80 ya no quedaba ni rastro de ella. Y también el brutalismo que tiene esta segunda película también se transforma en que es una película mucho más opulenta, con mucho más vicio que en la primera. Sí, en la primera consigue un apartamento muy bonito, por cierto, pero es un apartamento. En esta consigue la típica mansión de narcotraficante,
que cualquiera que la vea por fuera sabe que es un narcotraficante lo que hay ahí, o un banquero, no sabemos qué es peor, la verdad, ahí están. Y bueno, tiene dentro pues todos los lujos que nos podamos imaginar. Y recordemos una muy buena frase que le dice Manny cuando él está perdido totalmente en la locura de que le están vigilando con una furgoneta. Dice, ¿qué te crees? ¿Que eres el único traficante en esta calle? Y se lo dice así, claramente. Parece que están en Andalucía. ¿Cómo se llamaba la avenida esta que solamente había traficantes? Que estaba en Marbella. No sé. ¿Te refieres igual en Madrid a la Cañada Real? ¿O? No, era Real, no. en Andalucía. O igual era en el campo de Gibraltar, o no me acuerdo, había una... La Línea, ¿no? Se conoce como La Línea. No. Bueno, había por ahí una calle que solamente había narcotraficantes y que tenía acceso al río y tenían hasta garajes para aparcar las lanchas. Otro nivel de vida que no vamos a conocer nunca. No, ni me apetece, porque a mí todas las películas que son así acaban igual. Y de hecho los narcotraficantes en general acaban igual, ¿no? Al principio muy bien, muy rico, muy todo. La justicia va lenta, pero llega. Y normalmente llega y muchos de ellos pues acaban bajo tierra o en la cárcel, una de dos. ¿Y por qué llega la justicia en esta película, Isma? No lo sé, me has pillado. Evasión de impuestos. Claro, si Hostia, es verdad. Se me ha ido totalmente, efectivamente, evasión de impuestos. Al final quería ahorrar dinero, pero está demostrado que en este mundo la única cosa que llega siempre es Hacienda. Eso es. En este caso llega la Hacienda de Estados Unidos, que no sé el nombre, es la Comisión Federal de no sé qué. Hacienda es lo mismo en todas partes. Hacienda. Sí. Me parece bien. Y le acaban pillando por eso. Y aquí, en este punto, justamente cuando le pillan, yo creo que ya va hacia el descenso. Es cuando empieza el descenso totalmente. ¿Pero el descenso del poder o de la locura? O hacia la locura, porque el descenso hacia la locura... Pues es que es complicado, situar el punto de descenso hacia la locura, la verdad. La verdad es que hacen una transición bastante buena en la película. Yo creo que es cuando ya se le ve todo el rato metiéndose coca. Ahí es cuando ya empieza a consumir sustancias a lo loco, cuando ya no tiene realmente ningún objetivo, porque es como una persona que siempre busca más y más, pero a partir del segundo tercio de la película ya no hay ningún objetivo porque ya lo tiene todo. Es que en esta película se trata muy, muy bien. Es una de las cosas que yo pensé cuando la vi de las primeras veces, que es se trata muy bien la desesperación de los personajes. En este caso, es una frase que yo digo mucho, además, porque me gusta, que es igual de desesperante conseguirlo que no conseguirlo. Porque en el momento en el que no lo tienes, quieres tener eso, que es lo que le pasa en los dos primeros tercios de la película. Y en el último, como ya lo tiene, está desesperado porque no tiene nada que hacer ya lo ha conseguido todo. Sí, no sé si lo compartís esto. Disfruta del camino, que el destino no lo vas a disfrutar tanto, ¿no? Algo así. Eso es. Es como también algo que decía Pablo Iglesias, parafraseándole, que era que el peor día para un revolucionario es el día después de la revolución. ¿Y qué razón tiene? Porque después lo que tienes que hacer es organizar la revolución y no se le sale muy bien, la verdad. O como decía también Jesús Calleja, aquí será por citas, que ¿qué haces después de subir al Everest? Cuando ya la has escalado, que llevas años preparándote para subir al Everest y estás en la cima y ya después cuando te das la vuelta y bajas y dices, bueno, ¿y ahora qué? El vacío que sientes. Sí, ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahí es para donde iba yo. Igual de desesperante conseguirlo que no conseguirlo. O, mira, parafraseando la tercera vez, pero yendo al cine, ¿sí? Cuando el Joker le dice en la segunda película de Batman, cuando le dice a Harvey Dent, soy como un perro rabioso en un aparcamiento, cuando ve los coches empiezo a ladrar detrás de ellos y los persigo, pero no sabía qué hacer si los alcanzó. Me volvería loco. Pues es lo mismo, sí, realmente es esta idea, ¿no? Del camino, del destino. Cualquier persona que ha hecho el Camino de Santiago lo sabe. Cuando llegas a Santiago dices... ¿Y ahora qué? Podía haber llegado la semana que viene, ¿no? Mejor. Sí, ahí hay una cierta sensación no desesperación, pero sí de desesperanza, de vacío, ¿no? Como cuando acabas una serie que te encanta y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a ocupar todas mis horas nocturnas en algo productivo? No, hombre, no. Bueno, yo os voy a lanzar una pregunta que no me la vais a adivinar ni de coña. ¿Sabéis de qué famosa serie de televisión de los años 90 me ha recordado esta película mientras la estaba viendo? Famosa serie de televisión de los 90. Me arriesgo a decir que Los Soprano. No. Uf. A ver, podría ser Los Soprano, ¿no? Porque al final son mafiosos y tal, pero... Creo que ya sé cuál es. No me sé el nombre, pero creo que ya sé cuál es. Yo... ¿Es la que tiene a un mafioso de verdad como protagonista? No. Pues os voy a decir cuál es. Sex and the City.
Sexo en Nueva York. Sexo no va. A ver. Será por toda la droga y toda la violencia que hay en esa serie, ¿no? Esto va a haber que explicarlo, ¿eh? Lo explico. A mí hubo un momento en la película que me llamó mucho la atención y aparecía Antonio en Montañas queriendo comprar un Porsche. Además era un concesionario muy específico que había Porsches. Y después me fui fijando y salían todo el rato un montón de marcas. Que si Porsche, que si JB, que si la otra, que si la de la moto, que si el de la mono. Y es algo que me recordó muchísimo a Sexo en Nueva York porque también pasa que están saliendo constantemente marcas que se están anunciando en la película. Pero, ¿tú crees que es decir, el Sexo en Nueva York está claro que sí. ¿Pero tú crees que esto es emplazamiento publicitario, lo que hay en esta película? Estoy seguro que sí, en los años 80. Pues a mí me la han colado muy bien, ¿eh? Porque no me he dado cuenta, así que está bien hecho. Es que el product placement llegó muy tarde a España. La primera serie en España que lo hizo bien, serie como película-serie, fue la de Los Serrano. Antes de eso no se hacía casi nada. Tardó mucho en llegar, pero en Estados Unidos llevan muchísimo tiempo conociendo las técnicas esas. De si pongo algo aquí que se vea bien con el protagonista, con el tipo duro, yo vendo en las películas. Es todo el anuncio de esa película. Sí, además se nota que justamente estas marcas son en momentos clave, que se ve muy bien la marca en el centro de la pantalla y que siempre es la misma marca porque aparece en reiteradas ocasiones a lo largo de la película. Fíjate, pues de verdad que no me había dado cuenta, ¿eh? Tampoco me suele dar mucho cuenta, o sea, sé que es una realidad que existe, obviamente, ya no es que sea súper obvia. No, como que es que ya estamos tan inundados de publicidad que ya da igual. Yo me di cuenta, o sea, yo me empecé a fijar a partir de cuando estaba mirando coches que yo dije, hostia, un Porsche, otro Porsche, otro Porsche. Eso es el logo de Porsche muy en grande. Sí. Bueno, nos quedan unos pocos minutillos. No sé si queréis comentar algo en concreto. Yo creo que hay dos cosas que se nos han ido totalmente, que nos vas a decir tú, Isma. Una es sobre la banda sonora y otra sobre nuestro dato más querido, sobre el que son presupuesto. los presupuestos. Sí, pues voy a ir rápidamente con ello. La banda sonora de esta segunda película sí existe, sí que hay banda sonora. Es una banda sonora muy ochentera que yo mientras la he estado viendo me ha gustado y he dicho, joder, esto es música de los 80 de verdad. También es verdad que la película es de los 80, pero utiliza ese tipo de música. No es una banda sonora al uso, sino que son canciones que están introducidas en la película. Después utiliza música electrónica, synth pop y rock que tratan de capturar la intensidad y la violencia del mundo criminal de Antonio en Montañas, y después también tratan de darle un tono frenético de exceso y peligro que conjuga todo bastante bien con la dinámica de la película. Y bueno, ya siguiendo con, por ejemplo, los presupuestos, decir que la película del 32, tuvo un presupuesto de $18 millones, pasado al cambio, y que fue un fracaso en taquilla, que solamente recaudó $14 millones. ¿Solo? Pues la verdad es que a mí también me sorprende, ¿eh? Porque mira que es buena. Sí, porque aunque tuvo muy buena crítica y el público también la cogió bastante bien, por este tema de la censura hubo muchos cines que se negaron a reproducirla, y después la sociedad americana estaba en un momento que estaba muy harta de todo el tema de las bandas armadas y de la delincuencia, entonces era un tema que rechazaba bastante. Entonces, por esos dos datos, en taquilla fue un fracaso. Quizás también fue porque era el momento más bajo económico de Estados Unidos, el 32. El 32 fue el suelo de la crisis del crash del 29 y a partir de ahí empezaron a remontar. Quizás tiene algo que ver, no lo sé. Pues sí, ¿por qué no? Y ya después, la segunda, la de 1983, fue un pepinazo, tuvo un presupuesto de $94 millones y recaudó $207 millones. Esa bien, esa... Es que es muy buena película. Yo, sinceramente, para ir cerrando, yo recomiendo que el que no la haya visto, no hace falta que se vea la del 32 si no quiere, porque se le puede hacer dura, pero esta hay que verla. Una vez al menos hay que verla, solamente por lo bien hecha que está, por la potencia de los personajes y cómo lleva todo el tema de los cárteles y de las drogas. Yo recomiendo ver las dos. Porque es verdad que al final, si no estás acostumbrado a ver películas en blanco y negro y eso, la del 32 te puede hacer un poco más cuesta arriba. Pero me parece una buena forma de entrar al cine clásico, la verdad. Y además, bueno, la del 83, sí, estoy de acuerdo. Tienes que verla, es Al Pacino, es brutal y es divertida. Así que adelante. Yo voy a recomendar sobre todo la del 32. Me parece una forma extraordinaria de poder ver una película en blanco y negro y sorprenderse.
porque a pesar de tener la película casi 100 años, no los aparenta. Parece que puede ser una película que te hayan sacado hace 2 años, con las simples diferencias de que el color de la pantalla es blanco y negro y no está en 4K. Sí, así de claro. Bueno, ya para acabar, os voy a preguntar, ¿vosotros vais a cambiar vuestro top 9 tercios? Yo voy a poner la de Scarface del 83 en el segundo puesto. Y el tercero se va a ir. Lo siento mucho por Pesadilla en Elm Street. Blo. ¿Y tú, Sergio? No, me voy a quedar así. Yo también voy a dejar el 9 tercios que tengo. Y bueno, yo creo que ya tenemos esto hecho. No sé si queréis añadir algo más, compañeros. No, que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo y ven aquí los jefes y nos echan la bronca. Bueno, pues yo como siempre, encantado de haber compartido mesa con vosotros un día más. Saludos cordiales con tertulios. Otros saludos cordiales por mi parte y muchas gracias por tenerme otra vez aquí. Onda Marina Online, tu radio de confianza.